A partir de 1957, el nombre de Luther King ya es un referente de la lucha del pueblo negro norteamericano. Su filosofía se basaba en la desobediencia civil no violenta, tal como había descrito Thoreau y como había utilizado con éxito en la India Gandhi. Y al frente de la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur continuó su peregrinaje participando activamente en el movimiento por los derechos civiles, organizando las iglesias afroamericanas en las protestas no violentas. King anticipó que las protestas organizadas y no violentas contra el sistema de segregación provocarían una gran cobertura mediática del conflicto por la igualdad y el derecho al voto de las personas de piel negra. Las reseñas y reportajes mostraron las privaciones y humillaciones cotidianas de los afroamericanos del sur de Estados Unidos, así como la violencia y el acoso desplegados por los segregacionistas contra los militantes de los derechos civiles. Como consecuencia de ello, se produjo una ola de simpatía por parte de la opinión pública hacia el movimiento, que terminaría por convertirse en el tema político más importante de los Estados Unidos durante los años 60. Sus viajes a través del territorio norteamericano, organizando y dirigiendo marchas por el derecho al voto de los afroamericanos, el rechazo a la segregación, el derecho al trabajo y otros derechos humanos básicos, inspiraron la redacción de múltiples textos, entre ellos 3 libros y una gran cantidad de ensayos que constituyen una apasionada declaración de su cruzada por la justicia y la vida. El éxito de su campaña llamó la atención de la Casa Blanca. El presidente John F. Kennedy, beneficiado ampliamente por el voto negro en las elecciones de 1960, fue el primer mandatario en abordar el problema de los derechos civiles dirigiéndose ante el Congreso de los Estados Unidos a favor de los derechos electorales de los afroamericanos. No obstante las buenas intenciones de Kennedy, la reforma adquirió un ritmo muy lento y las protestas, así como las grandes marchas, continuaron alrededor del país. El caso de Birmingham, Alabama, se convirtió en un elemento importante para el éxito del movimiento. Los métodos no violentos de las protestas negras contrastaron de manera tajante con la agresiva respuesta de las autoridades y de grupos segregacionistas como el Ku Klux Klan. La intensidad con que fueron reprimidas las manifestaciones y el atentado contra la iglesia bautista de la calle 16 que provocó la muerte de 4 muchachas negras e hirió a 22 niños provocó la indignación nacional y reforzó el movimiento de los derechos civiles. Al final de la campaña, la reputación de Martin Luther King se había reforzado considerablemente y Birmingham se convirtió en un elemento importante para la preparación de la gran marcha hacia Washington, que tuvo como objetivo mostrar la situación desesperada de los afroamericanos de los estados del sur y denunciar el fracaso del gobierno federal en asegurar sus derechos y su seguridad. La marcha planteó, sin embargo, demandas específicas: el fin de la segregación racial en las escuelas públicas, una legislación significativa sobre los derechos civiles, incluyendo una ley que prohibiese la discriminación racial en el mundo del trabajo, una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial, un salario mínimo de $2 para todos los trabajadores sin distinción y un gobierno independiente para Washington D.C. que dependiese de un comité del Congreso. A pesar de las tensiones, la marcha fue un rotundo éxito. Más de 250,000 personas de todas las etnias se reunieron el 28 de agosto de 1963 frente al Capitolio de los Estados Unidos, en lo que constituyó la manifestación más grande que haya tenido lugar en la capital estadounidense. Ahí Martin Luther King pronunció su famoso discurso I Had a Dream, en el que manifestó su voluntad y su esperanza de conocer una América fraternal. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creeds. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Así, el movimiento continuó con gran fuerza, a pesar del revés que el asesinato de John F. Kennedy representó para la comunidad negra, al ser este su más grande aliado. La tensión que representaba el problema estaba en un punto álgido, y una ley de derechos civiles era un hecho inevitable. El movimiento gozaba de simpatía nacional, y esto ayudó a la aprobación del Acta de Derechos Civiles el 2 de julio de 1964. El Dr. King fue invitado al acto de la firma de la Ley de los Derechos Civiles. Por fin la ley ya era una incontrovertible realidad, un triunfo incontestable para la población negra de los Estados Unidos. Asimismo, la obra del reverendo King dentro de este movimiento sería reconocida cuando el 14 de octubre de 1964 se convirtió en el galardonado más joven con el Premio Nobel de la Paz, por haber dirigido una resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos.
A partir de este momento, la lucha del Dr. King se divide en dos frentes: promover el diálogo para persuadir a los líderes sureños de aceptar la ley y, por otro lado, impulsar el cumplimiento de la misma en aquellos estados donde se podía esperar mayor reticencia. Menos de 5 meses después, el presidente Johnson firmó el Acta de Derechos Electorales, mediante la cual se garantizaba el derecho al voto para los ciudadanos negros sin restricciones de ningún tipo. En 1966, tras el éxito en el sur, Martin Luther King y otras organizaciones en defensa de los derechos civiles intentaron extender el movimiento hacia el norte. Chicago se convirtió en el objetivo principal. Grandes marchas pacíficas fueron organizadas en Chicago, pero la recepción que tuvieron fue peor que en el sur. Sin embargo, la cruzada de King no cesó. Su discurso a finales de los 60 iba más allá de la lucha contra la segregación. En ese momento, el horizonte del reverendo King se extendía a los problemas causados por la guerra y la pobreza. Su visión era la de un cambio que fuese más revolucionario que una simple reforma. Citó los defectos sistemáticos del racismo, de la pobreza, del militarismo, e indicó que la misma reconstrucción de la sociedad era el verdadero problema que había que resolver. A finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis, Tennessee, para apoyar a los basureros negros locales que estaban en huelga desde el 12 de marzo con el objeto de obtener una mejora salarial y un mejor trato. Como consecuencia de las protestas pacíficas, estalló una oleada de violencia que degeneró en el asesinato de un joven afroamericano. El 3 de abril, en el Mason Temple, pronunció un discurso profético ante un auditorio eufórico. "I've been to the mountaintop. He estado en la cima de la montaña". El 4 de abril de 1968, a las 18:01, Martin Luther King fue asesinado en el balcón del Lorraine Motel. Sus amigos, que estaban dentro de la habitación, corrieron hacia el balcón donde encontraron a Luther King con una bala en la garganta. El asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los Estados Unidos, que provocaron numerosas muertes y obligaron a la intervención de la Guardia Nacional. 5 días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional en honor de Martin Luther King, el primer día de luto en honor de un afroamericano. A sus funerales asistieron 300,000 personas, entre ellos el vicepresidente Hubert Humphrey y Jacqueline Kennedy. A petición de su viuda, el Dr. King hizo su propia oración fúnebre con su último sermón, Draw Mayor. En ese sermón, pidió que en sus funerales no se hiciese mención alguna de sus premios, sino que se dijese que él había intentado alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, ser justo sobre el asunto de Vietnam y amar y servir a la humanidad. La obra del Dr. King, que comenzó en el seno de su comunidad, se extendió posteriormente al resto de los seres humanos. Esta ha servido de modelo para muchos otros movimientos y minorías que han buscado la igualdad de condiciones entre los individuos, ya sea en África o en el corazón de Wall Street. Su vida fue su obra y esta su legado a la humanidad. Fue un hombre auténtico que defendió sus ideas hasta el último momento. Martin Luther King, el hombre que tuvo el sueño, el viajero de la libertad que inspiró a la población negra, pero también el ejemplo para muchos otros que aún continúan en la búsqueda de un mundo donde todos puedan sentarse a la mesa en condiciones de igualdad, juntos y en paz. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning